Bien, muchas gracias por tu presentación. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Buenos días para todos y todas, ¿no? Un agradecimiento a la Fundación Gavia y en particular a Natalia y a Luis Gonzalo Ramillo, mi colega, por esta invitación a participar en este relevante seminario. El tema de la presentación mía va a ser sobre la Casa Arana, famosa compañía cauchera en el Amazonas, que se funda en 1903, pero que sobrevive aproximadamente hasta antes de la Guerra Colombo-Peruana. Bueno, que sobrevive hasta 1932 con ocasión de la Guerra Colombo-Peruana en ese periodo, pero que en general, como estos astros que están a larga distancia, incluso a miles de años luz, tienen algunos impactos, o como la Luna, más exactamente, más allá de sus límites cronológicos, como veremos en esta breve presentación que voy a hacer, ¿no? En primer lugar, entonces, vamos a tocar el tema del impacto del conflicto, es decir, básicamente en este caso de la empresa cauchera Casa Arana sobre las poblaciones del área que podríamos llamar Huitoto, es decir, la zona comprendida entre, podemos pasar la zona comprendida entonces, hoy en el departamento del Amazonas, entre el río Caquetá y el río Putumayo, al este, podríamos decir, por aquí viene el río Caguán, que es el territorio tradicional de lo que llamamos los Huitotos, seguramente algunos de ustedes conocen, que comprende a un grupo disímil de sociedades hablantes de diferentes lenguas, la lengua Huitoto, la lengua Bora, la lengua Nanuya, la lengua Resígara, que es una lengua Arawak, la lengua Andoque, etc., pero que a pesar de esa diversidad lingüística compartían diferentes aspectos en su organización social. En general, si quieres vamos pasando, vivían todos en malocas, ¿no? O casas colectivas. Luego a lo largo de la presentación haré otros datos. Practicaban y practican aún la agricultura de roza y quema itinerante. La yuca brava es su principal producto, más múltiples otros productos que se siembran en la chagra, la coca, el tabaco, que los va a definir hoy en día en cierta forma como la gente de la coca y del tabaco con usos ceremoniales en un espacio que existe en el interior de la maloca que se llama el mambiadero, espacio ceremonial masculino, y que comparten, entre otros aspectos, un sistema también de organización social, para hablar un poquito técnicamente, son patrilineales, es decir, uno pertenece al grupo del padre, ¿no? Exógamo, es decir, tradicionalmente uno debe casarse o buscar esposa en otro grupo diferente a uno, y un sistema de fiestas y rituales que, aunque divergen en sus finalidades, en algunos casos tienen una estructura más o menos similar. Es decir, que estamos hablando de un área cultural relativamente homogénea a pesar de la diversidad lingüística, con variaciones pues, comprensibles en diferentes aspectos según la localidad, etcétera, de este inmenso territorio del Amazonas. Estas malocas aproximadamente podían estar habitadas por 100 a 200 personas,
si estamos hablando de malocas muy grandes, que eran sitios de residencia, sitios de vida ceremonial, donde se ejecutaban también los rituales y con mucha frecuencia sitios funerarios, es decir, por lo menos los abuelos principales se enterraban en el interior de la maloca y se hacía un desplazamiento a otras casas. Estamos hablando de una población que a principios de siglo, aunque no tenemos mayores datos demográficos precisos, se estimaba entre 50.000 o 100.000 personas en total. Entonces lo que me interesará es mirar, pues, sintéticamente, cuál es el impacto sobre estas sociedades de 50.000 a 100.000 personas que a principios de siglo mantenían cierta relación con el mundo blanco. Voy a hacer un poco estereotipos, básicamente sobre todo con el mundo portugués, es decir, el mundo que subía desde el río Amazonas por el río Caquetá o por el río Putumayo. Se implanta aquí en primer lugar Caucheros Colombianos, luego la Casa Arana, una organización de explotación del caucho silvestre y que se transformaba en chorizos de caucho que se vendían a través de los barcos de la compañía, luego en Iquitos o en Manaos, y que finalmente estaban destinados a los mercados de Londres, de Francia principalmente, ¿sí? Es decir, una compañía que tiene una articulación internacional. Como veremos, entonces lo que nos interesará ver es cuál es el impacto de esta compañía en particular, y en segundo lugar, es decir, en el término de precisamente de conflicto de una gran empresa, ¿no?, sobre estas poblaciones, y en segundo lugar, cómo en alguna forma estas poblaciones pudieron resarcirse y recuperar parte de su memoria y su patrimonio material e inmaterial una vez que la compañía sale del territorio antes de 1930. De esos 50.000 a 100.000 personas van a sobrevivir unas pocas decenas de personas, y algunas de estas pequeñas comunidades prácticamente quedan casi diezmadas, y como de algunos de estos sobrevivientes, de verdaderos sobrevivientes, va a recuperarse las sociedades y tendremos hoy en día los pueblos del área pues con cierta vitalidad, con cambios naturalmente, pero cómo han recuperado en parte su memoria y cómo se dio esa recuperación de la memoria. La presentaré a través de un caso, de una microhistoria que es del pueblo Andoque o la gente del Hacha. Algo similar se podría hacer de otros grupos, pero por razones de tiempo y en parte por conocimiento me voy a concentrar en este pequeño grupo. Situémonos en 1970, por decirlo así. Para entonces, el conocimiento de esta región, desde el punto de vista social y antropológico, era muy precario. A lo largo del río Caquetá existía un gran penal, que es la colonia penal de Araraquara, que tenía diferentes campamentos en una extensión casi de 250 kilómetros, cuya sede principal era Araraquara. Lo que trato entonces de resaltar es que en 1970, insisto, la región era muy poco conocido, y un librito que había publicado en 1964 la profesora Alicia Luzán de Ragel, que había sido la fundadora del Departamento de Antropología, que se llama Estado y Necesidades de la Investigación Etnológica en Colombia, que fue una especie de manifiesto, en cierta forma, de lo que había que trabajar entonces en investigación etnológica
por los nuevos antropólogos, muchos de los cuales estudiábamos en ese momento en los noveles departamentos de antropología en Colombia, o por investigadores extranjeros, señalaba que esta región era una de las menos conocidas de la región amazónica, y motivaba, por lo tanto, a que investigadores de diferentes perspectivas hiciesen la etnografía de la región en ese momento. Para entonces, yo fui egresado aquí del Departamento de Antropología, teníamos un profesor que se llama hoy en día John Landaburu, que era nuestro profesor de lingüística, que por la lingüística era el tormento de todos nosotros, ¿no? Pero por varias razones que no voy aquí a entrar en motivos, el profesor Rangel le sugirió investigar una pequeña comunidad que se llaman los Andoques, luego voy a mencionar, del medio Caquetá, para estudiar su lengua, la lengua Andoque, que es una lengua independiente, prácticamente desconocida para entonces, como muchas lenguas del país para entonces, y que tenía la particularidad que era una lengua independiente, es decir, aún no sabemos sus nexos con otras lenguas y otras familias lingüísticas. El profesor Landaburu era nuestro profesor, efectivamente fue con el apoyo del departamento, bueno, que el departamento de antropología tenía un motor 2, etcétera, etcétera, para transitar por los ríos amazónicos, y varios compañeros, o 3 compañeros que habíamos sido estudiantes del Landaburu, le pedimos que nos llevara para conocer la Amazonia. Y él muy gentilmente nos llevó, llegamos a Araraquara, y por razones de que no podíamos llegar 4 personas a un mismo grupo, más o menos sorteamos con cierta racionalidad quienes se iban a un grupo aparte, los Huitotos, arriba de Araraquara, y quien se iba con Landaburu, y poco por azar, fortuna, digámoslo así, a mí me tocó irme con él, lo cual fue muy positivo, ¿no? También por ese entonces empezaba a ver otros investigadores que iban a otros grupos. Horacio Calle iría a donde los Huitotos, a investigadores franco-suizos, Yugaché, Villay Guillot iría donde los Bora, los Huitotos, y luego vendría otra generación, no otra generación, sino otra ola de investigadores. Cuando nosotros llegamos donde los Andoques, en realidad los Andoques eran no solamente lingüísticamente, sino etnográficamente muy poco conocidos, por decir prácticamente desconocidos. Aparte de algunas referencias importantes de un gran viajero inglés de 1908, el capitán Thomas Griffin, que haría el primer recorrido general de la región y haría el primer, si quieren, panorama etnográfico de la región con mucho interés. 1908, en los momentos álgidos de la Casa Arana, que se había fundado en 1913, en 1908 se había fundado la Peruvian Amazon Company, etcétera, etcétera, y que por la cual, por su condición inglés, pudo entrar, porque la Peruvian Amazon Company tenía sede en Londres, ¿no? Y algunos que otros datos, algunos de misioneros interesantes. Prácticamente esta sociedad era también desconocida, y solamente conocíamos 2 para 1970, estamos hablando de 1908, prácticamente 2 fotografías tomadas por el gran zoólogo Federico Meden, quien como zoólogo recorría los ríos amazónicos estudiando las tortugas, estudiando los caimanes, etcétera. Era el gran especialista, un gran especialista mundial en cocodrilos, en caimanes, etcétera, etcétera. Y Meden había estado en 1958 en lo que podríamos llamar la comunidad Andoque del río Aducha, abajo de Araraquara, y había tomado 2 fotografías, entre otras esta fotografía. Y aquí está Federico Meden, ¿no?
Y aquí está todo un grupo de personas, que dale también crédito al perro, ¿no? Después sabemos por su diario de zoólogo, cuando él llega allí, parte de la gente estaba trabajando todavía el caucho bajo otras condiciones, pero no estaban allí. Si quieres, seguimos. Bueno. Llegamos a la zona, como otros colegas, llegamos a principios de diciembre, cuando se había terminado el semestre, ¿no?, de 1969, ¿no? Nosotros éramos estudiantes de tercero o cuarto semestre, ¿no? Nuestro profesor también era muy joven, unos 25, 26 años, y en el diario de campo empezaron después, fruto de esa primera estada, de unos 2 meses, ¿no?, empezamos a oír de parte de ellos unas historias, ¿no?, y unas historias que hablaban de un pasado no muy remoto, porque algunos de los mayores en ese entonces lo habían sufrido, de esa historia que digo de 1903 a 1930, algunos la habían sufrido de manera directa como adultos, algunos eran niños o niñas, ¿no?, de manera tal que eran testigos directos, ¿no?, y esas historias hablaban que a sus abuelos, que a sus papás, o que en muchos casos a sus hermanos o a sus hermanas, habían sido prácticamente masacrados, algunos de ellos desplazados compulsivamente hacia el Perú, y que en realidad, en lo que respecta a los sandoques, cuya autodenominación es la gente del Hacha, solamente habían sobrevivido unas pocas personas, literalmente, unos hombres mayores, unas mujeres también mayores, por no decir viejas, ¿no?, y unos niños que por X razón no le habían interesado a los caucheros de la Casa Arana desplazarlos hacia el Perú antes de la guerra colombo-peruana, o que también por motivos de, digamos, de la suerte, por no decir del destino, habían logrado escapar o no habían estado en el sitio cuando habían llegado los caucheros a llevarlos. ¿Está claro? Entonces, esta historia nos la empiezan a contar el 4 de enero de 1970, según consta en el diario de campo de mi profesor, John Landaburu, que era mucho más juicioso en llevar los instrumentos de investigación que yo, ¿no? Y esa historia ellos nos empezaron a contar de una situación trágica años, décadas atrás, ¿no?, y cómo uno de entonces jóvenes, unos 14 o 15 años, Giñeco, que está acá, en una foto de 1970 en realidad, que significa pluma de gavilán enfermiza del clan de los gavilanes, de las águilas, ¿no?, las águilas arpías, esto no es un dato relevante, había logrado escapar del desplazamiento compulsivo de su comunidad, de los que habían sobrevivido a la hecatombe cauchera de 1908 a 1913, y que en 1920, 25, 26 quedaban todavía varios centenares, ¿no?, pero que fueron deportados por la Casa Arana hacia el Perú, como con los Huitotos, los Boras, y había quedado literalmente vacío ese inmenso territorio que he mencionado. Había logrado escapar cuando los caucheros peruanos habían tomado, digámoslo así, en la aldea donde ellos vivían, con su papá, el gran capitán Doñecoy, que había reagrupado un poco la gente, y a todos se los habían llevado, ¿no?, pero a unos pocos jóvenes, por X o Y razón, no los habían llevado,
y a él los habían llevado en una embarcación por el río Caquetá abajo. Ustedes saben, los ríos amazónicos tienen muchas curvas, muchos meandros, etc. Y en el transcurso de ese desplazamiento por río, no por tierra, que podría haber sido Araraquara, Chorrera, Igará, Paraná, Putumayo, y ya Perú, el Napo, etcétera, etcétera. Y este joven con otro joven, de pronto, en su embarcación, probablemente en una canoita que iban a ir remando, ¿no?, vieron que sus captores pues no aparecían en el horizonte del río, ¿no?, de la curva de los ríos, y estaban muy cerca ya de un territorio de los Yucunas, donde había caucheros colombianos, y no voy a poner la idea de buenos o malos, las cosas tienen muchos grises, pero estoy también simplificando, y entonces ellos tomaron la decisión de huir y refugiarse en el río Milití-Paraná. Desde entonces nunca volvían a saber de su papá, de sus mamás, de sus hermanos, etc., todos los que se habían llevado. Y este joven, entonces, Giñeco, el hijo del capitán, va a La Pedrera, en la frontera colombo-peruana, está en una crisis existencial muy grande, incluso nos contaba, manifestar el deseo de suicidarse por frente a semejante tragedia, ¿no? Pero allí se encuentra con se encuentra con un anciano en el contexto del Caquetá es el hombre maduro, ¿sí? Básicamente un anciano puede ser desde 45 años en adelante, ¿no? Un hombre también sabedor, también significa esto, ¿no? Y básicamente un taita, digámoslo así, ¿no? Y en este contexto, ese hombre andoque que también había quedado un poco disperso por los acontecimientos que los había, como cuando una tierra se echa por allí, quedan por allí dispersos, o se rompe una vajilla y queda por allí uno que otro fragmento, que era un poco lo que les había ocurrido a ellos, que eran sus sociedades, lo acoge, le empieza a enseñar ciertas tradiciones y le enseña aparentemente el consumo de una planta psicotrópica. No sé, probablemente un alucinógeno, probablemente una altura, un viaje, etc. Y Giñeco, el joven Giñeco, tiene una experiencia de un viaje, como es el viaje guiado por su maestro, digámoslo así, y en esa experiencia él dice que vio o sintió que estaba en el centro del universo, sentado en un pequeño butaquito de estos amazónicos. El butaquito se cimbroneaba o se movía de un lado para el otro como si quisiese lanzarlo al vacío, son palabras ya nuestras, ¿no? Y él de pronto, en su experiencia, de pronto se le aparece un águila, se le aparece un jaguar, se le aparece una gran boa, ¿sí? Y finalmente se le aparece su papá, el gran capitán Doñecoy, que se había ido, ¿no? Y el papá le dice, y tienes que vivir, tienes que resistir, tienes que, en cierta forma, él entiende eso como un mensaje de que tiene que volver a regresar a su territorio y recoger a las pocas personas que habían sobrevivido o que estaban aquí y allá, y estos son, en cierta forma, este Giñeco, digamos, 50 años después, ¿no? 20, 30, 70, no tanto, 40 años después, se va a convertir en el líder, hijo de un gran capitán que sabe la tradición, capitán en Andó, que se llama Potsoa, el sonador y el sonado, ¿sí? El que maneja los grandes instrumentos rituales, los tambores, los palos de danzar, etcétera, etcétera, porque el sonido es muy importante como elemento de reconstrucción, que llama también los animales, aleja las enfermedades, etcétera, etcétera. Se convertirá en el líder del proceso de reconstrucción de los Andó. ¿Está claro? Y este es Giñeco. Y él nos contaba muy brevemente que efectivamente él recoge a las personas, a los sobrevivientes andoques, y básicamente entonces va poco a poco recuperando, formando una comunidad, regresan a su territorio tradicional y dentro de este contexto fundan una pequeña aldea viviendo a lo blanco, es decir, con casas
de pilotes. Si quieres vamos pasando entonces las otras. Esta es la maloca del capitán Andoque cuando nosotros la visitamos. Sigamos si quieres. Bueno, esto es nuevamente a regresar. Voy a hacer una pequeña, si quieres sigamos con un poquito de esta escena de los barracones caucheros, si quieres sigamos. Este era el antiguo territorio Andoque descrito por Wipfen, que es el primero que hace la cartografía en 1908. Aquí están los boras, los minanes, los resigos, los nunuyas, los andoques. Si quieres sigamos. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos y después volvemos a estas dos imágenes. Sigamos, sigue. Bueno, dejamos ahí entonces y después retornamos al anterior. Entonces, ellos reconstruyen su grupo, algo similar a los otros grupos, hacia una fecha indeterminada de la década del 30, viven en casas de pilotes, parecidas a la que presenté, como vive mucha gente hoy allá. Ya no es maloca, la maloca tiene un lugar ceremonial, en algunos casos hay malocas, etcétera, etcétera. Y un día, él, que vive como los otros, con su chagra, su coca, su tabaco, etcétera, muy probablemente, encuentra en la baranda de su casa un pescado. Y él interpreta esto como que él, que es hijo de capitán, ¿sí?, de jefe, de hombre, que es sonador y desonado, que tiene en cierta forma también algunos de los conocimientos a través de su padre y los derechos, en cierta forma, de ser también capitán, debe construir una maloca y construye una maloca, una maloquita pequeña, e inicia su vida de capitán. Es decir, de abuelo, sonador, que tiene instrumentos rituales, manguarés, etc., que debe pretender, es decir, instrumentos sagrados, porque la música es muy importante, efectivamente, en la integridad social, ¿no? De manera tal que Gigneco construye su maloquita, no una maloca, como una maloquita más pequeña, pero lo interesante es que empieza a tener resistencia de sus propios miembros de su localidad, sobre todo de los mayores, porque piensan que si él reconstituye la maloca, si él crea una maloca, va una especie de espada de Damocles, va a significar la ruina definitiva del grupo, de manera tal que uno lo que esperaría que los mayores estuvieran de acuerdo, resulta que los mayores no están de acuerdo en ese momento. Es un joven, por ahí unos 25 o 30 años en este momento, de manera tal que empieza una resistencia y decide dar, a pesar de ello, el segundo paso es la construcción de un tambor de manguaré, que vamos a ver luego, y un tambor de estos grandes tambores de señales, que no es fácil de hacerlo. Según su versión y de otros, algunos le brujean su manguaré y dicen que va a sonar como un sapo, una especie de burla, ¿eh? y una especie también de maledicción. El primer manguaré que sale efectivamente suena mal, el segundo manguaré que fabrica tampoco da el tono de armonía, hasta que su tercer manguaré funciona normalmente después de 3 intentos, y ahí empieza su vida de capitán y empieza a reconstituir la sociedad Andoque, una sociedad de huérfanos. ¿Ah? ¿Nos falta? Bueno, listo. De manera tal que sobre esa base entonces vamos a mirar, estamos encontrando una sociedad reconstruida por este capitán y este caso. Pasemos, si quieres, en 3 minutos, brevemente, las imágenes de las caucherías, ¿sí? Entonces son los barracones, sigue, son los barracones, sigue, son los barcos, sigamos. Este era el capitán Andoque a la llegada de los caucheros, sigamos. Estos eran los caucheros, los jefes Andoque, huitotos, sigue, este es Manaos. Bueno, entonces, brevemente, ya vamos a ver, significaba que el grupo que nosotros habíamos llegado era unos huérfanos, ¿no?
unos pocos huérfanos que durante 20 o 30 años habían logrado recuperarse a través de mecanismos simbólicos, ¿no? A través de fiestas, de organización social, pero el papel de la cultura, de la que podríamos llamar hoy el patrimonio inmaterial, había sido fundamental, porque el Pozoa es quien es el dueño de los instrumentos rituales, y es a través de los instrumentos rituales que volvió a hacer que su gente, que eran huérfanos, se empezaran a hacer verdadera gente, y la verdadera gente es la gente que tiene coca, que tiene tabaco, que tiene yuca, pero que también practica los bailes rituales, en oposición a los animales que precisamente no tienen estas características. La vorágine, ¿no? Que en realidad la vorágine se refiere a esto, como ustedes lo saben, pero en ese momento, y no es responsabilidad de nuestros profesores, se había producido un proceso de desmemoria colectiva, ¿no? Que es muy interesante, en el cual la vorágine empezó a ser leída como una alegoría de la selva y no como la denuncia del caucho, como quiso inicialmente Rivera. De manera tal que en 1924, cuando Rivera publica La vorágine, efectivamente la vorágine entonces fue muy rápidamente, y ya se dio cuenta Rivera, él la publica con esa finalidad, se dio cuenta que su obra iba a ser leída de otra manera, y en cierta forma lo que hacían nuestros profesores era replicarnos una cadena de interpretación, de recuerdos, de lecturas, en donde esto se había prácticamente olvidado, y nosotros, tal vez, probablemente otra vez, la recuperábamos de sus propias voces, y obviamente llegamos, leímos La vorágine y otro tipo de cosas. Sí, bueno, mantengamos esta imagen de un calabozo porque va a ser muy importante luego ya para el aterrizaje final. ¿Quieres sigamos? Entonces volvamos a actuar por razones de tiempo. Y en cierta forma creo que es interesante, no solamente nosotros, sino muchos otros antropólogos, sobre todo algunos geógrafos, empezaron a tener la misma experiencia, ir oyendo en las localidades la voz de ellos, pues empezamos a darnos cuenta de la magnitud de lo que había sido el genocidio de la Casa Arana, que había prácticamente pues borrado del mapa en diferentes fases estas comunidades, y las que habían logrado sobrevivir después de las grandes denuncias del cónsul inglés Casement en 1910, habían sido, por varias razones que no puedo entrar aquí a explicar, deportadas, de manera tal que el territorio había quedado, como dije, prácticamente vacío, y los que encontrábamos, los Bora, los Andoque, los Muinane, etcétera, en otras localidades, tenían historias relativamente similares, es decir, de líderes que los habían reagrupado, o de personas que habían huido del Perú, de la frontera, y se habían nuevamente reorganizado, etcétera, que decir, no era una historia particular de los andoques, sino en general. Echémonos un poquito atrás, si quieres, al puro principio, si quieres. Bueno, a la anterior. La siguiente, si quieres. Siguiente. A ver, aquí. 1988. Saltemos un poquito en el tiempo. El gerente de la Caja Agraria, el gran ingeniero Mariano Ospina Hernández, hijo del presidente Ospina, gerente de la Caja Agraria, descubrió en un momento determinado, tal vez por el auditaje, que la Caja Agraria era dueña prácticamente de este territorio llamado Predio Putumayo, porque la Caja Agraria había pagado a la Casa Arana, en razón de los límites de la limitación y del acuerdo con el Perú, unas sumas muy grandes de dinero para pagar las mejoras que había dejado la Casa Arana, etcétera, etcétera, y descubrió que en 1964 la Caja Agraria había pagado el resto,
había finiquitado, digamos, la indemnización a la Casa Arana, entremos aquí en los temas de tal vez, y eso lo había hecho la Caja Agraria, o sea que dentro de sus activos estaba la zona que ella había pagado la Caja Agraria, y la Casa Arana había logrado títulos del Perú prácticamente sobre todo este territorio como dueña, de manera tal que la Caja Agraria era la dueña del territorio. Y él, de buena voluntad, decide, además un empresario, un economista, un ingeniero muy prestante, etcétera, etcétera, decide organizar un proyecto de la Caja Agraria en La Chorrera, la sede de la Casa Arana, y entonces decide buscar un nombre para ese proyecto. Y ese nombre que pone es Casa Arana. Hubiera podido escoger cualquier nombre menos ese, y obviamente esto crea una reacción muy grande de parte de los indígenas, porque es el tema de la memoria también, digamos, que hay sobre ellos, digamos, el tema de la memoria oficial, podríamos decirlo, la memoria. Y sí, afortunadamente en 1988 el presidente Barco otorga a los indígenas de la región el predio Putumayo. Mi profesor John Landauro lo encargan de que haga el texto de entrega en lengua huitoto, y en donde dice Landauro que lee el presidente Barco, primera y única vez que ha ido un presidente que le dice: por fin la tierra de ustedes es de ustedes. Bueno, sigamos entonces. Ya más adelante, otra vez bueno. Y entre tanto, entonces, Mariano Ospina, el doctor Mariano Ospina, ha reconstituido las ruinas de la Casa Arana, ¿no? Y esas ruinas de la Casa Arana, pues la ha transformado en un edificio, y la transforma en este edificio que van a ser las instalaciones eventualmente de su proyecto de la Casa Arana. Sigamos. Estas eran las imágenes que empezaron a circular de las atrocidades de los peruanos. Sigue, se quemen, sigamos otra vez. Más adelante, sigamos. Aquí, la anterior. Él había encontrado los calabozos de la Casa Arana en este estado, en La Chorrera, y esto lo había transformado en el edificio que hemos dicho que lo había puesto Casa Arana, ¿sí? Entonces, un lugar de memoria, ¿no?, trágica, de pronto se empieza a transformar en un proyecto hasta cierto punto, empezará, y empieza una especie también de lucha interesante sobre la memoria de estos acontecimientos, porque los mayores, si quieres vamos pasando para irnos casi al final, los mayores, podemos ir pasando estas fotos, esto es Arana, ¿no? Rivera, sigue, vamos, esto es una mujer que presenció las cosas, sigamos, vamos pasando hasta casi el final donde nos aparezcan otra vez, estos son los tambores de Manguaré, ¿no? Esto es el famoso raudal de Angostura, esto es la Araraquara, sigamos, esto es un caserío, estos eran los bailes al principio. Bueno, si quieren seguimos para yo voy comentando, ustedes van mirando las fotos. Hasta que esto genera entonces una situación, si quieren seguir, una situación muy compleja, porque empieza a haber el problema de qué significan estos restos de la Casa Arana, qué significa estos calabozos que han sido reconstruidos. Son la huella, la memoria, el lugar de memoria de estos lugares trágicos que no hay que recordar, porque los ancianos, es decir, la primera y segunda generación, los que directamente afectados, y la segunda, sigamos, pensaban que evocar las historias de la Casa Arana era evocar la rabia, era evocar la violencia y traerla hasta acá. ¿Sí está claro? O sea que era mejor tener, no olvido,
porque, ¿no?, sino por lo menos silencio, ¿no?, es la otra, porque hablar para ellos sigamos, estos son misioneros, entonces, sigamos si quieres hasta que aparezca una casa, digamos, de conocimiento. Entonces, porque evocar las cosas, los huitotos y muchos de estos grupos piensan que las cosas no pasan. Lo que existe, existió, lo que existió, existe. Y es virtualmente potenciable reactivar. Los huitotos utilizan la historia como un canasto, todo lo que ocurre va al canasto de la historia, y hay un canasto que es el canasto de las tinieblas, ¿no?, y el canasto de lo tenebroso. Pero ahí están estos acontecimientos. Si yo los hablo, si yo los nombro, si yo los evoco, de pronto los traigo, ¿no? Por eso no es tan sencillo hablar del pasado, ¿no? Tampoco es tan sencillo hablar del pasado conflictivo para las víctimas, ¿no? Una cosa son para los que no han sufrido las cosas, y otra cosa es para los que lo han sufrido, ¿no? Esto lo sabemos en Auschwitz y toda esa, la historia del nazismo en Alemania es más o menos también historias muy similares. Si quieres seguimos. Sigue. Volvamos anterior entonces, por favor. Sí, otra vez. A ver, bueno, ahí vamos a ver. Entonces, y a partir de ahí voy a terminar, ¿no? Entonces, básicamente, los jóvenes de La Chorrera empiezan a, es mi interpretación, probablemente si hay aquí alguno joven de ellos va a tener, que es a pensar que esa casa de tenebrosa, en donde como en todas las cárceles se oían grillos y se oían lamentos. Yo trabajé en el Instituto Colonial de Antropología en el Museo Nacional y oíamos grillos, a nadie le gustaba quedarse después de ciertas horas porque oían etcétera, etcétera. A veces se abrían los armarios, ¿no?, y caían las momias muiscas, etcétera, etcétera, ¿no?, hasta que el profesor Felipe Cárdenas las rescató y empezó a estudiarlas, en fin. Pero estos jóvenes de una nueva generación empezaron a pensar que había que sellar ese canasto de la historia, esa historia del llanto, y decidieron transformar, esperamos si encontramos las cosas, la casa construida por el doctor Hernández, la antigua Calabozo de Arana, en casa de conocimiento, ¿sí? Entonces le van a dar un estatuto muy diferente, pasar de casa de terror, digámoslo así, a casa de conocimiento, de casa de enseñanzas, ¿no? Porque era la manera, piensan muchos de ellos, de cerrar entonces esa memoria a través de un sitio, ¿no?, de un sitio de patrimonio que es las antiguas sedes de la Casa Arana. De manera tal que organizan hace 2 años, y con eso termino, un encuentro en La Chorrera, en donde su finalidad es cerrar el ciclo, ¿no?, los jóvenes, ¿no? No todos los mayores están de acuerdo, ¿eh? Ya es un proceso casi de surgimiento de un nuevo tipo de memoria, a mi parecer, porque algunos mayores dicen eso siguen siendo lugares de animales, es decir, lugares de terror, lugares de rabia, de contaminación, diríamos los antropólogos. Y entonces, a través de un ritual que organizan, de una ceremonia ritual que organizan en La Chorrera, en donde invitan al presidente del Perú, que no va, ¿no?, al príncipe Carlos, pues que tampoco viene. Hubiera mejor que no hubiera venido y no hubiera metido las patas allá como Martín con Verno, allá en Cartagena, ¿no? El gobierno de Milei sí envía un representante, ¿no? Invitan también a huitotos del Perú, de aquellos reportados, e invitan al presidente de Colombia. En ese momento está una persona que ha sido muy útil para los indígenas, me parece que era Gabriel Muyuy, ¿no?, que es del CAMSA, creo que es CAMSA, ¿eh?,
que era asesor, creo que él va. ¿Y qué es lo que piden ellos? Ellos piden perdón, que el Perú pida perdón, que los ingleses pidan perdón y que el gobierno colombiano pida perdón. Ni Perú ni los ingleses piden perdón, pero sí es interesante que el presidente Santos envía una misiva pidiendo perdón a nombre del gobierno colombiano. Un poquito también paradójico, me parece, porque el menos responsable era el gobierno colombiano por X o Y razón. Pero bueno, pero de todas maneras pide perdón y en cierta forma entonces le mandan algo a Santos, no sé si le mandan coca, silmambre, le mandan ambil, le mandan caguana, le mandan casabe. No sabemos quién en Palacio se comió eso, ni si Santos manvió o no, pero en alguna medida se sella esta historia. ¿Está claro? Se sella para las nuevas generaciones, ya la tercera, ya incluso ya la cuarta y quinta generación, ¿sí? Porque ya la cuarta y quinta generación son personas que hoy en día están entre los 15 y los 40, 45 años. ¿Sí está claro? Entonces ha habido un cambio de memoria, es interesante, y ya para finalizar ha habido una especie de patrimonialización de esta memoria a través de un lugar de memoria. Entonces vamos a entrar, porque se ha logrado después de muchos años, efectivamente, quizá tenían razón, de lograr un poco ya la convivencia. Entonces esta es una maloca, ¿no? Bueno, barriendo al frente, no es el mismo perro del anterior, pero es una raza de allá porque es muy parecido, ¿no? Sí, sigamos si quieres. Aquí dice la chorrera, sigamos porque estas ya son unas malocas que existen. Esta es una maloca de Tallo, aquí es bailando en el Jardín Botánico de Bogotá, donde hay una maloquita también muy tonto, sigamos. Y quisiera yo cerrar esto porque estos ya son los sandoques, estos son los hijos de primeros nacidos en el nuevo lugar de refugio de los sandoques, ¿no? Nacen en ese lugar, y lo que quiero terminar es que ya gente contenta, ¿no? Gente alegre, digámoslo así. Ahí están hasta con su puro de tabaco, de tigre. Esta es la esposa, porque la finalidad de este proceso y la finalidad de la gente a través de las fiestas es vivir como gente. Y vivir como gente significa dejar la rabia del corazón. Para los sandoques, rabia es una palabra que se llama mantúa, que significa a la vez rabia, significa a la vez llanto, ¿no? Es decir, estos huérfanos, y no puedo aquí entrar más en detalle, ya no son huérfanos porque ya han superado la rabia, y quiere decir que han superado el llanto, es decir, que han superado el sufrimiento. ¿Sí está claro? Y creo que efectivamente en este caso es bien interesante, porque las nuevas generaciones, en alguna medida, con ese acto, no de olvido completamente, sino, repito, de reconfiguración, pues están tratando también de establecer un nivel de convivencia y en cierta forma de superar otras maneras, y de mandar un mensaje a través de lo que podríamos llamar el patrimonio, etcétera, etcétera, hasta cierto punto de convivencia que implica una cosa: reparación, porque ya son víctimas, un poco dentro del marco también de la ley de víctima, y entonces inicia otro proceso, porque los ancianos, pues no, la categoría de víctima no estaba dentro de su horizonte, digámoslo así, la víctima desde el punto de vista legal, ¿no? Dentro de los jóvenes ya
miembros de organizaciones indígenas, muchos de ellos aquí estudiantes, otros activistas. Obviamente el horizonte de la víctima es muy importante, y sobre todo de los indígenas, bueno, que han sido realmente víctimas en los últimos años y sujetos, por lo tanto, entonces con derecho a ser resarcidos en función de la víctima. O sea que entra otro ingrediente de complejidad a las cosas, y por eso digo, es una nueva generación que intenta pensar su pasado un poco incluso en contravía a lo que sus abuelos, por lo menos, y muchos de sus papás pensarían sobre esa situación. Bueno, con esto termino y gracias.